Buenos días a todos, gracias por venir, tanto presencialmente como telemáticamente. Bueno, como estaba diciendo, el día 11 de febrero se celebra desde hace 5 años el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y habitualmente se celebran actos para homenajear a las mujeres y a las niñas investigadoras y iniciar vocaciones en determinados ámbitos relacionados con las ciencias, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas. Nosotros desde el Instituto Pluridisciplinar hemos querido sumarnos a estas celebraciones organizando una mesa redonda que lleva por título Soy mujer, soy científica, y que va a constar de 3 presentaciones, 3 ponencias, y seguidamente se va a proyectar un vídeo. Vamos a cambiar un poquito el orden de como estaba previsto inicialmente, y la primera ponente va a ser Inés Sánchez de Madariaga, que nos va a presentar una web que se titula Gender Innovations, y voy a presentar a Inés Sánchez de Madariaga. Inés es directora de la Cátedra UNESCO de Género y profesora titular de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Es ex becaria Fulbright y ha sido profesora visitante en la Universidad de California, Los Ángeles, en Columbia University y en el London School of Economics. Ha sido directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía. Es autora de más de 60 artículos en revistas profesionales, autora de una decena de libros, y además es asesora de la directora ejecutiva de la ONU Habitat y presidenta de AMAE, que es la Asociación de Mujeres Arquitectas de España. Hoy está aquí porque es miembro del Grupo Helsinki de la Comisión Europea y codirectora del proyecto Gender Innovations de la Universidad de Stanford. Pues paso a darte paso, Inés, cuando quieras. El objetivo de la Comisión Europea con la creación de este proyecto es crear una herramienta, una fuente de información útil para los investigadores y las investigadoras a la hora de introducir las dimensiones de género en los proyectos de investigación. Los objetivos en materia de igualdad de género de la Comisión Europea se refieren, como en cualquier campo de la política, a lo que es presencia y participación de mujeres, por ejemplo, en equipos de investigación, en grupos de expertos, en paneles, etcétera, de todo lo que es el programa marco, el Horizonte 2020 y ahora el nuevo programa marco que está a punto de empezar. Y, en segundo lugar, el género en el contenido de los distintos campos de la investigación. Entonces, el proyecto de Gender Innovations, su objetivo es crear herramientas para guiar a los investigadores en distintos campos científico-tecnológicos. Veis que estos son campos científico-tecnológicos, no son ni sociales ni campos de humanidades. Son ciencia, salud, medicina, ingeniería y medio ambiente. Dotar a los investigadores de unas herramientas y de unos ejemplos con los cuales sirvan de orientación con un formato de calidad, pero al mismo tiempo un punto divulgativo, accesible, comprensible, para que personas que no conocen el tema del análisis de género y de sexo para los aspectos biológicos, pues aprendan o tengan unas referencias mínimas para empezar a integrar estas dimensiones. Porque sabéis que el programa marco europeo de I+D tiene una serie de criterios de valoración que recogen, por un lado, de los proyectos, la presencia y participación de mujeres en los equipos, como decía, que es uno de los objetivos, y en el otro, y después también consideran como un factor de calidad en la evaluación de los proyectos, el que siempre que sean relevantes las dimensiones de sexo y género sean tenidas en cuenta. Bueno, pues este proyecto, como os digo, proporciona estas herramientas. ¿Y cómo está organizado? Bueno, el proyecto en la web se entiende bastante bien, pero os la voy a explicar mínimamente para que os hagáis una idea. Veis que desde el punto de vista temático está dividido en estos 4 grandes campos y tiene una serie de métodos para el análisis de sexo y género,
algunos que son de tipo general para casi cualquier campo, que son estos 11 métodos, y después algunos métodos más específicos que son más propios de algunos campos, ¿no? Por ejemplo, algunos propios de la ingeniería, como para el aprendizaje de las máquinas o de los robots. Después hay otros que son más propios de la medicina o de la biología, ¿no? Y después tiene una serie de términos, una explicación de cuáles son los términos básicos y unas listas de comprobación para algunos de los campos sustantivos de contenido que se abordan en el website. Y después tiene una serie de casos de estudio donde se ilustra la aplicación de estos métodos para cada uno de los 4 grandes campos. Por ejemplo, en el campo del que yo he sido responsable, que es el campo de medio ambiente, que se introdujo cuando yo me incorporé al proyecto en el año 2012, porque el proyecto inicial no tenía los temas de medio ambiente. Cuando me invitaron a codirigirlo, yo les propuse incorporar estos temas porque son los míos, ¿no? Yo soy urbanista y arquitecta. Y entonces, estos son los casos de estudio que aparecen en este gran campo. El ejemplo de la movilidad, que es uno de los que yo he redactado. Porque todos los casos de estudio tienen una estructura similar. Un pequeño resumen donde se explica cuál es el tema importante que aborda el caso, cuál es el método de los distintos métodos planteados y explicados más arriba en el website, cuál es el método o los métodos, a veces es uno, a veces son dos, que son aplicados en este caso de estudio, y después cuáles son las innovaciones de género que se aportan como resultado del caso de estudio. Porque si veis, el concepto de innovaciones de género lo que mira es a la integración de las dimensiones de género como un factor positivo, que abre opciones para una investigación con mayor relevancia, mayor valía, sobre todo en el impacto y en la aplicación posterior de la investigación. Entonces, cada uno de los casos tiene este pequeño resumen y después tiene el desarrollo completo del caso, ¿no? Donde se explica todo en mayor detalle. Todos están ilustrados, tienen datos, tienen y después al final tienen sus conclusiones, algunas recomendaciones de política de investigación que están vinculadas a los enfoques del programa Horizonte 20, del programa Marco Europeo, y después la bibliografía. ¿Vale? Pues entonces, como este ejemplo que os he puesto de movilidad y transporte, pues tenéis una decena más o menos para cada uno de los grandes campos. Vosotros sois un instituto interdisciplinar, supongo que tendréis mucho de ciencia básica, no sé exactamente los campos que cubrís, pero aquí podéis buscar los que os interesen más, ¿no? Después, el website tiene además estos dos otros subportales. Un portal que es sobre el diseño, sobre el género en el diseño, y que a su vez tiene estas pestañas. Tiene un esquema de un curso, tiene un pequeño manual de cómo abordar el diseño, las dimensiones de sexo, género y la interseccionalidad en los procesos de diseño. Vincula con los casos de estudio que hemos visto antes, que son relevantes, que son casos de diseño más que de investigación, y después una serie de recursos. Y después también el website tiene esta otra pestaña sobre políticas públicas, ¿no? Sobre políticas públicas en el campo de la investigación, que es, a mí me parece que esta parte del portal también es interesante, porque contiene muchas referencias a cuáles son las políticas que siguen, por ejemplo, las agencias de financiación de la investigación, con ejemplos y recomendaciones también, o las que siguen en las revistas profesionales y las revistas científicas, los centros de investigación y las universidades, o en la empresa privada en sus departamentos de investigación. Hay una serie. Todos estos aspectos están aquí desarrollados en mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las universidades, aquí vincula, por ejemplo, a este caso de estudio de cómo integrar el análisis de sexo y género con el currículum.
Después hay una serie de vídeos, algunos de Londa Shivinger, que es la directora principal del proyecto, que es catedrática de Stanford, y después pues otra serie de ejemplos que explican casos o que explican pues, distintos aspectos, no siempre de los mismos que están explicados como casos en el proyecto, sino también conferencias o trabajos de curso, etcétera, o entrevistas en televisión, bueno, vídeos relevantes. Y bueno, el website ha sido traducido a... Os voy a enseñar algunos de los métodos para que veáis los métodos generales, por ejemplo, analizar el género, que es uno de los más utilizados para todo aquello que no sea de orden biológico, ¿no? Y explica en esta rueda cómo este método se aplica en las distintas fases de la investigación, desde la identificación del problema, el diseño de la investigación, la recolección de datos, el análisis y la difusión. Y después aquí hay una lista de los casos en los que se aplica este método y las referencias bibliográficas a su vez. Bueno, pues cada uno de los métodos está explicado de una manera similar. Y por último, ya terminando, simplemente mencionar que la web ha sido ya trasladada a varios idiomas, entre otros al español. En español tenemos traducida solamente la primera edición, que es la del 2013, porque lo que os acabo de mostrar es la web ampliada que se terminó en el mes de diciembre del año pasado y que presentó el comisario europeo de investigación, la comisaria europea de investigación, pues hace poquitos meses. Con esto termino ya y bueno, cualquier duda que tengáis quedo a vuestra disposición. Y en cualquier caso, bueno, la web es muy interactiva y es muy fácil que os podáis familiarizar con ella. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Inés, pues muchas gracias. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta específica. Mientras si a alguien se le ocurre alguna pregunta. Yo sí quería consultarte. Tú me dices que el proyecto es del año 2012. Empiezas en el año original, la primera se hizo entre el 2011 y el 2013. Y seguís... Se empezó a finales del 2011 y se acabó en el 2013. Ajá. Y el segundo se empezó en el 2018 y se acabó en el 2020. Pero el segundo es una ampliación del primero, que amplía casos de estudio, con nuevos casos de estudio, amplía los métodos y sobre todo mejora mucho la ilustración, o sea, toda la parte gráfica. Claro, de muchos de los casos. Mi pregunta es si se puede colaborar con vosotros de alguna manera, o sea, es una web que ya está cerrada, no vais a seguir... Ya está cerrada, lo que sí a mí me gustaría hacer, la traducción al español de la primera web, que la hice yo en el año 2014-2015 con mi equipo, y la tenemos colgada en nuestra página web de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica. Se podría, o sea, en lo que sí podremos, sería interesante y se podría ver de qué manera, y sería muy bueno la colaboración, ¿no? Sobre todo para campos científicos que no son los nuestros, como la medicina o la biología. Si alguien tiene interés en colaborar en la traducción, sería estupendo porque podríamos ampliar la web que tenemos, que es la versión del 2013, con los nuevos casos y los nuevos métodos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta a alguien de la sala? Es complicado porque hay que mover el micrófono. Bueno, pues nada, yo tenía muchas ganas de que presentaras la web porque me parece que es realmente estupenda y creo que hay que darla a conocer y bueno, ahora ya sacarle partido. Pues nada, encantada. Así que nada, muchas gracias Inés y hasta otro día, hasta la próxima. Gracias, un saludo. Chao, chao. Gracias. La siguiente presentación tiene por título Mujer y la niña en la ciencia, el efecto Matilda. La voy a presentar yo soy Marisol Fernández Alfonso, soy farmacéutica, soy catedrática de farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y actualmente directora del Instituto Pluridisciplinar.
En el año 1968, Robert Merton acuña el concepto efecto Mateo, que si os fijáis es un sesgo de reconocimiento por el cual se sobreestiman los logros masculinos. Se denomina efecto Mateo puesto que bueno, él se basa en esta cita, que es pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. En el año 1993, Margaret Rossiter acuña el concepto de efecto Matilda, que es justo lo contrario, de esta misma cita, pero es justo la falta de reconocimiento de los descubrimientos o de las invenciones femeninas. ¿Por qué esa falta de reconocimiento? Bueno, pues unas veces porque esas invenciones o esos descubrimientos se han atribuido a los hombres y otras veces porque se minimiza o se invisibiliza a las mujeres científicas. Y ella lo denomina efecto Matilda, concretamente porque es un homenaje a Matilda Joslyn Gage, que fue una sufragista de finales del siglo XIX, que en uno de sus escritos ya habló de la sumisión de las mujeres que trabajan duro y se sacrifican y de una sociedad que a cambio les da poco reconocimiento o incluso justifica la opresión por el hombre. Bueno, evidentemente la situación ha cambiado muchísimo desde el siglo XIX, pero sigue habiendo una brecha de género muy importante y como decía al principio, sobre todo en las áreas que están relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las que con las siglas en español se conocen como CETIM o que en sus siglas en inglés como STEM. Esta brecha de género es especialmente importante y por eso, bueno, pues por eso la Organización de las Naciones Unidas ha instaurado este día 11 de febrero para intentar buscar las causas por una parte y las soluciones por otra. Una de las características más importantes es que la brecha de género empieza muy temprano porque, como a partir de los 6 años, los niños empiezan a interesarse más por estas áreas CETIM, mientras que las niñas ya a partir de los 6 años se van orientando hacia otras disciplinas. Entonces, el objetivo de este día y de todas estas actividades a las cuales nos sumamos, pues es, en principio, intentar buscar soluciones para esta situación. Bueno, una de las iniciativas interesantes que quiero mostrar es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, que recientemente pues, ha desarrollado o ha presentado el manifiesto No More Matildas, por el cual lo que dicen es que creemos que la baja presencia de mujeres en las aulas de carreras STEM se debe, en parte, a la falta de referentes que fomentan la vocación científica en las niñas y en las adolescentes. Ese es el gran problema, el hecho de que haya durante tanto tiempo se haya invisibilizado o se haya minimizado el papel de la mujer, pues evidentemente va asociado a una falta de referentes en estas áreas. Por ello, una de las iniciativas de AMIT, yo os aconsejo que entréis en el vídeo, que está muy bien, y que también que os hagáis socios, ¿no?, de AMIT. Una de las iniciativas ha sido precisamente hacer un cuadernillo con las biografías de distintas mujeres de estas áreas, un cuadernillo que se llama No More Matildas y que se va a introducir en los libros de texto de ciencias de bueno, pues edades lo más tempranas posible, para que tanto las niñas como los niños puedan conocer esos referentes. En esta diapositiva, como veis, lo que presento es la proporción de mujeres y hombres en educación superior e investigación. Es un promedio mundial de todas las áreas. Aquí se representa el porcentaje de estudiantes, en violeta se representa en los hombres y en azul están las mujeres. Entonces, fijaros que en los estadios iniciales, aquí estamos hablando de licenciatura,
bueno, pues se aproximan bastante los porcentajes de hombres y mujeres. Como os digo, esta es una situación que es un promedio mundial y de todas las áreas de conocimiento. Si nos vamos a las disciplinas CETIM, veremos que, bueno, pues el porcentaje de mujeres va a ser más bajo y el porcentaje de hombres más alto. Bueno, en las maestrías veis que, bueno, pues hay un porcentaje un poquito más alto de mujeres que de hombres, y luego veis que la curva cambia completamente. Después del doctorado hay un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, y en los cargos ya de investigadores o en los cargos más altos relacionados con la investigación predominan bueno, pues de manera muy significativa el porcentaje de hombres. Bueno, por lo tanto, yo creo que tenemos dos importantes acciones que hacer. Por una parte, fomentar la incorporación de las niñas, por eso el Día de la Mujer y de la Niña, específicamente en la ciencia, pero también yo creo que es muy importante evitar el abandono de las mujeres, ¿no? Analizar esas causas por las cuales se produce el abandono de las mujeres. Bueno, en este año 2021, el día se ha dedicado específicamente a las científicas líderes en la lucha contra el COVID-19, y yo aquí sí que quería hacer una consideración, y es que evidentemente el COVID-19, que ha sido, bueno, pues ha trastocado completamente nuestras vidas, ¿no? Y además de todo el costo humano, social y económico, pero sí que creo que de esta situación tan negativa quizás se puede extraer un aspecto positivo, y es que creo que en nuestra sociedad, en España, pero también en otros países, pero sobre todo en España, que es un país en el que quizás el público general no entiende exactamente para qué sirve la ciencia o no valora suficientemente la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, quizás se conoce poco. Pues en esta situación creo que quizás la sociedad sí que de repente se ha dado cuenta del valor que tienen estas áreas de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque en cuestión de la noche a la mañana ha habido que echar mano de científicos que estudiaran bueno, pues cuáles son las características del COVID, que se buscaran medicamentos eficaces, que se desarrollara una vacuna. En el ámbito tecnológico, por ejemplo, pues ha habido que desarrollar pues test, por ejemplo, de diagnóstico o aplicaciones, por ejemplo, para el seguimiento de casos positivos. Desde el punto de vista de la ingeniería, pues de manera muy importante ha habido empresas, en España hay una, por ejemplo, que ahora mismo es líder mundial, se han tenido que poner a fabricar respiradores, ¿no? Y ahora esa empresa española está ahora mismo exportando respiradores a todo el mundo. Y en matemáticas, pues evidentemente también con todo el desarrollo de algoritmos, de predicción de mortalidad, de pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que realmente todas estas disciplinas han cobrado una importancia, el público general ha entendido la importancia de estas disciplinas en esta situación. Entonces yo con eso espero que también las niñas y los niños, bueno, pues, en un futuro intenten bueno, pues, incorporarse a estas disciplinas. Por otra parte, un aspecto negativo es que la pandemia, hay estudios ya, bastantes estudios que se han publicado, ha afectado de manera preferente a las mujeres académicas desde el punto de vista profesional. Aquí tenemos unas gráficas en las que veis, aquí se muestra el cambio de la dedicación en distintas tareas. En rojo se muestran las madres y en azul se muestran los padres. En esta primera columna es el tiempo dedicado al cuidado de los hijos, que veis que ha aumentado muchísimo para las madres. En esta segunda columna tenemos las tareas de la casa, que también, bueno, pues dedica más tiempo a la mujer. Veis que tanto hombres como mujeres disminuyen mucho el tiempo dedicado a la investigación, pero mucho más las mujeres. Bueno, pues el coste para las mujeres ha sido importante. Estos datos concuerdan con los datos que se han obtenido en la Complutense por el proyecto Supera. El proyecto Supera es un proyecto del Horizonte 2020,
cuya investigadora principal es María Bustelo, y el otro día presentaron también los resultados de una encuesta que habían realizado acerca del costo para las mujeres profesoras en comparación con profesores, y donde bueno, pues también detectan que efectivamente el coste ha sido mucho mayor para las profesoras porque han tenido que dedicar más tiempo en su casa y también más tiempo a docencia, mientras que los hombres en cambio han dedicado más tiempo a la investigación. Bueno, evidentemente las políticas de género son muy importantes y fijaros, aquí os traigo un artículo que se acaba de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias americana y es un estudio hecho canadiense en donde, fijaros, cuando comenzó la pandemia, se convocó en Canadá, como en todos los países, proyectos urgentes para investigar en COVID-19. Entonces, en esta primera convocatoria, el plazo de presentación de proyectos fue de 8 días. Y en 8 días bueno, pues se presentaron muchísimos proyectos, pero se dieron cuenta de que la mayor parte de proyectos, los líderes eran hombres, los investigadores principales eran hombres. Entonces, bueno, se replantearon la situación y ampliaron posteriormente el plazo 3 semanas más, con lo cual en ese momento ya recibieron un porcentaje muchísimo más alto de proyectos también liderados por mujeres. Es decir, que eso, que es un cambio muy pequeño en una bueno, pues fecha de presentación de proyectos, fijaros, un cambio muy pequeño en esa política de género puede hacer, que es lo que ellos concluyen, bueno, pues que se apoye de manera importante a las mujeres científicas y también que aumente la calidad de la investigación, porque evidentemente pues habrá proyectos buenos tanto de hombres como de mujeres, por supuesto. Bueno, ya para terminar, simplemente bueno, pues, concluir lo que es evidente, que el talento no tiene género, pero creo que hay dos objetivos muy importantes. Por una parte, visibilizar a las mujeres que trabajan en carreras CETIM, creo que es la mejor manera de cambiar estereotipos, de fomentar vocaciones y de aumentar la confianza en las niñas. Como os digo, las niñas a partir de los 6 años es un momento crítico. Y por otra parte, objetivos en relación a las mujeres, creo que se debe fomentar el reconocimiento, facilitar el trabajo en red, crear grupos de apoyo, apoyar la solicitud de proyectos, como en el caso de los canadienses, ayudar a la conciliación familiar. Creo que es la mejor manera de evitar el abandono de las mujeres. Pues nada, yo con esto termino y paso, si hay alguna pregunta o algo, y si no, pues luego, si quieres, paso a presentar a Ángeles Heras, que va a ser la siguiente ponente. Bueno, Ángeles en el Instituto Pluridisciplinar todos la conocemos, pero para la gente que esté conectada online, quiero presentarla como bueno, pues catedrática de Química Física de la Facultad de Farmacia de Madrid. Ha sido recientemente secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio. Es creadora de la empresa Inficus, que tiene la sede en este instituto. De manera muy importante ha sido la ideóloga detrás de la convocatoria piloto del sexenio de transferencia, que creo que ha sido una iniciativa muy interesante. Durante su Secretaría de Estado también se creó el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación para la Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha publicado más de 125 artículos y tiene 4 patentes. Y bueno, pues yo creo, Ángeles, que nos va a hablar su charla. Tiene por título Mujer, Ciencia e Innovación. Bueno, yo no traigo ningún aditamento informático. ¿Por qué? Pues porque estoy de sabático, porque tengo muchas cosas en la cabeza de todo este tema y porque prefiero principalmente hacer una ponencia entusiasta, con verdades y viva, que me preguntéis mucho. Entonces, vamos a ver,
¿qué tenemos que decir con las niñas? Para acabar, vamos a empezar por lo de las niñas. Es verdad que ahora las niñas estudian menos. No es que antes estudiáramos más, es que antes en general estudiábamos menos niñas. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ese dato de que las niñas estén en la ciencia, ya lo has puesto tú en castellano, eso me ha gustado, CETIN, que las niñas no estudien CETIN, es un dato que viene dándose en todos los países del primer mundo. Es decir, donde hay un nivel de bienestar bastante alto y donde el esfuerzo y el trabajar y estudiar y meterse en cosas complicadas no está bien visto. Estamos acostumbrados al dinero fácil, al dinero a ganar la cosa fácil y todo. Y la ciencia es todo menos rápido. Esa primera cuestión, donde tenemos más niñas estudiando cualquier tipo de ciencia y en estas STEM es en China. Y después en India dentro de las que estudian. Es decir, países emergentes. No tengo el dato de Irán, no tengo el dato de México, pero países emergentes. Esos son los que tienen más nivel de niñas. ¿Y esos qué son? Pues niñas y sociedad que tiene ganas de moverse y de luchar y de hacer cosas. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, respecto a las niñas. Yo creo que las científicas ya de más edad, entre las que yo me incluyo, porque llevo 42 años de ciencia y de investigación y de transferencia de tecnología, y voy a seguir y tengo muchísimas ganas de seguir, pues tenemos también la obligación moral, puesto que conocemos eso, de no creernos diosas. Eso es la científica y los científicos. Es decir, de parecer y ser personas normales que trabajamos en lo que nos apasiona, pero que eso que nos apasiona no es, primero, ni tan difícil de conseguir, aunque sabemos que tiene mucho trabajo, no es ni tan difícil, ni solo lo consiguen los 4 cerebritos, porque entonces echamos para atrás a las niñas. Si juntamos el binomio, una sociedad de lo más fácil, una sociedad de lo más fácil, y luego con que ve a unos referentes de que son, como hablábamos antes de Margarita Salas, un símbolo, lo más difícil, hay muchas más mujeres y somos normales, y eso lo tenemos que ser todos los científicos, los chicos y las chicas. Hacemos un trabajo que nos apasiona, porque tenemos vocación, y no es tan fácil. No, yo sé que no es fácil, claro que no es fácil, pero no podemos creernos que eso es lo más importante del mundo, porque entonces estamos haciendo flaco favor a esas niñas. Eso es así. Y luego, otro dato que es importante, yo creo, es que por mucho que hagamos los científicos, y lo hacemos, y eso el COVID ha tenido mucho que ver, también tiene que ver la sociedad en la que estamos. Entonces, si juntamos que es una sociedad que queremos lo más fácil, que es la construcción, eso por la política, y que queremos ganar fácilmente, ir a un programa de televisión y por 4 tonterías ganar más dinero que en una carrera científica, que es que eso es lo que hay, esa es la realidad. Y además, la película que más siga viendo, eso lo digo siempre, la película que más veces ha repetido la televisión y más se sigue viendo es Pretty Woman. Pero ¿creemos que así vamos a poder cambiar? Es decir, medios de comunicación. Y luego ambiente familiar. Eso en cuanto a las niñas y a las jóvenes. Claro, y desde luego no podemos perder el talento, porque es que somos el 50% de la población. Bien, eso en cuanto a las niñas. En cuanto a los jóvenes, que me encanta a mí que haya mucha gente joven aquí, porque estáis siendo ya el presente, pero sois más futuro, tenéis más suerte que yo en este caso, porque tenéis más futuro y más cosas por hacer. Entonces, para los jóvenes, ha realizado este año el Ministerio un estudio que está en la página web del Ministerio. Yo no doy los datos aquí, porque como yo ya no estoy, pues no quiero inmiscuirme, pero es un estudio muy bueno, de jóvenes investigadores e investigadoras. Y tiene unos datos muy cualitativos, porque hace unos años, es verdad que, bueno, pues estábamos las mujeres trabajando científicas, nos ha costado Dios y ayuda, porque
el machismo está impregnado en nuestra sociedad, nos ha costado, Dios ayuda, pero bueno, hemos sido las pioneras, como nos llaman ya a las de mi edad, nos llaman las pioneras, vale. Pero en aquella, cuando nosotros estábamos haciendo el postdoc, el doctoral, postdoctoral, había machismo, indudablemente, era muy difícil ser investigadora principal de un proyecto, lo era, pero lo conseguíamos, pues como siempre, con esfuerzo y trabajo, si es que no hay otra, para todo, no solo para la ciencia. Perdonad que antes se me había olvidado, que es que no creamos los científicos que otras profesiones son más fáciles y tienen menos competitividad, que no, que eso también lo he probado yo en carne propia cuando he creado la empresa y hablo con empresarios o veo cómo funcionan los departamentos de I+D de una empresa, que en todos sitios la competitividad y el trabajo es duro, tanto para los hombres como para las mujeres, eso está claro. Bien, pues entonces, como iba diciendo, se ha hecho ese estudio y lo que no teníamos en aquella época, que ahora sí pone de manifiesto ese estudio, es, digamos, la sensación entre los compañeros, entre los postdocs, de postdoc para abajo, la sensación de que hay una respuesta desde el mundo masculino. Es decir, a lo mejor no se lo preguntábamos, pero yo no sabía, porque era además la única en Córdoba, durante el tiempo que trabajé en la Universidad de Córdoba fui la única mujer en el departamento. Luego ya aquí cuando me trasladaron a la Complutense, pues ya la cosa cambió y ya había más mujeres. Pero no había esa sensación de que las mujeres están aquí y han venido para quedarse, que hay ahora. Por suerte para las mujeres. Pero claro, eso está también haciendo que los señores pues ya reclamen y digan, oiga, pero ¿cómo es que tal? Bueno, yo lo pongo ahí, lo pone de manifiesto ese estudio. ¿Por qué? Pues porque preguntan a hombres, a mujeres, y por ejemplo, preguntan cosas muy sencillas. ¿Quién cuida a los niños? ¿Cuánto tiempo tardas en ir al mercado? ¿Cuándo tal? Y las contestaciones, de las contestaciones lo primero que se extrae es que hay muy pocos hijos dentro del mundo científico, de personas que cumplen. Eso no lo dice, esa conclusión no lo saca el informe, esa la conclusión la saco yo viendo todas estas cosas. Y eso no es bueno, porque necesitamos padres y madres científicos. Necesitamos niños, lo necesita la sociedad. Ya estamos muchas mujeres que nos quedamos sin niños por tener una carrera profesional que la queríamos tanto como los hombres la queríamos. Y lo hemos conseguido, pero nos hemos quedado sin hijos, porque era otro planteamiento. Ahora no. Pero bueno, hay también en los cuidados de los mayores, porque hablamos para los jóvenes mucho del cuidado de los niños, pero ¿y el cuidado de los mayores? Hay una década, la de los 50, de los 45 a los 60, en las que nos toca cuidar de nuestros padres. Yo veo muchas caras que me hacen así, totalmente convencidas, totalmente convencidas. ¿A quién le toca eso, señores y señoras? ¿A las mujeres? ¿O es que tenéis hermanos varones que hagan lo que vosotros? ¿O maridos? A las mujeres. Y eso también hay que contabilizarlo. Tanto es así, Marisol le ha puesto los datos del COVID, pero es que los datos que hay en científicas en cifra del estudio que se presentó en el 2009, lo que se veía es que se había conseguido por fin a las políticas de igualdad de los gobiernos socialistas, como yo soy progresista lo digo, se consiguió la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres para los descansos por niños, ¿no? Las bajas maternales o parentales ahora ya me parece que se ha aumentado a más. Bien, pues con los datos que había hasta el 2019, lo que se ve, si se observa claramente, que se ha puesto de manifiesto otra vez con el COVID, es que el tiempo de baja maternal, la mujer... Que no, que yo no quiero nada contigo. Eso es que me está diciendo que tengo la batería muy baja. Está diciéndome aquí. ¿Pero en qué idioma habla? Que no lo entiendo. ¿Salgo de la presentación? Bueno,
total, si por mí lo podía... Ah, no, que se tiene que ver lo otro. Bien, entonces, ¿estaba en qué? Ah, los permisos. Tanto que las autoridades ahora de la Seguridad Social han dicho, oye, fíjate, lo que el otro día en una charla que estuve con ellos, fíjate lo que estamos consiguiendo. Digo, esos son los datos de la parte científica. Pues la mujer decaía en la producción científica y la de los hombres aumentaba. ¿Por qué? Porque el señor joven, investigador, pues se va a su casa, el niño llora o no llora, está la mujer y él se está dedicando a producir, porque tienen más prisa que nosotras. Es decir, tienen más prisa y para ello tienen otra manera de pensar. Yo no digo ni que mala ni no mala, no estoy peleando ahora mismo por unos y otros. Yo creo que las cosas además hay que conseguirlas de manera al unísono. Por eso es súper importante que sea toda la sociedad la que vaya avanzando, que sea toda la sociedad con las normas políticas de igualdad que se hagan, que hasta ahora han sido siempre los gobiernos progresistas. Eso es verdad. Y por lo tanto, eso es verdad y por lo tanto es ciencia, ¿no? Pues de la realidad. Bien, eso por una parte. Otra cosa que se ve de ese estudio de los jóvenes modernos es que tanto unos para otros, el problema es la financiación. El problema es que, vale, mucho COVID, muchas cosas de esas, pero que necesitamos unos mayores presupuestos para la investigación, tanto para hombres como para mujeres. En eso también estamos de acuerdo y los cambios generacionales se notan en estas jóvenes en que ya el número de señores que dicen que tienen preferencia las mujeres, que tienen más ventaja, está aumentando respecto a la época esa que yo decía en la que yo era joven y postdoc y tal. Si vamos luego en cómo está la distribución por edades o por puestos, indudablemente esos datos que ha mostrado Marisol de la UNESCO se corresponden prácticamente con los de la situación en España. Si vemos las cátedras que hay ocupadas por mujeres, la media es de 23%. En algunas áreas, como la mía, que yo soy de química física, pues estamos menos, unos años estamos en el 20, otros años de los que salen, otros años estamos en el 21, y las STEM también. Luego entonces, primera cosa que tenemos que sacar de aquí, sí, referentes para las niñas jóvenes, sí, pero también pensar que esos referentes tenemos que ser personas, tenemos que ser personas que veamos que la ciencia nos apasiona, porque si estamos aquí no es por ganar dinero, estamos porque nos gusta. Entonces, eso, trabajar con entusiasmo, saber que en todas las profesiones la vida es complicada y dura, porque es así, y que tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Y luego, eso ya también lo digo en el vídeo, pero es verdad, si hemos visto... si estamos ya detectando que los hombres están un poco reaccionando hacia el extremismo del feminismo, cosa que tampoco hay que llegar a eso, no hay que ir a machacarlos para nada, porque es que además los queremos. Si es que los queremos, nos gustan, los queremos, los valoramos, porque vamos a ir a enfrentarnos a ellos. Oiga ustedes, pero ellos que no nos pongan la pata por delante, ¿no? También, ellos que nos quieran y nos valoren por lo que somos, no por lo guapas que somos, sino por lo que somos y por lo que hacemos. Y hacemos tanto como ellos. Esa es la cuestión, esa es la igualdad, esa es la igualdad. Las personas por lo que valen, da igual el género que tengan. Bien, pero si ya sabemos también estas cosas, yo creo que tenemos también las mujeres que somos bastante más autocríticas que lo que parecemos y somos muy dispersas y tenemos una mentalidad más abierta, eso dicen, yo eso no entiendo, ¿eh? Entonces yo creo que es fundamental que nos arropemos un poco entre nosotros. Y eso de arroparnos entre nosotros no va en contra de los hombres para nada, los hombres también hacen sus lobbies, eso se llama sororidad, y es decir, es las redes sociales, si queréis, el entender que si tienes una jefa va a entender que te quedes en tu casa porque el niño está malo, una jefa lo va a entender mejor que un jefe, porque sabe ponerse sin necesidad de avanzar nada, ya se está poniendo en esa posición. Un señor le puede costar más, a lo mejor no, un momento que por suerte dentro del mundo de la ciencia están los hombres
pues no diría yo los más feministas, pero vamos, sí, estamos porque hay cultura y porque, bueno, y eso es verdad. Aún así, yo creo que es imprescindible la sororidad. Bien, dentro hemos hablado de los 70%. En cuanto a ser investigadoras de proyectos principales y atreverse, precisamente porque somos muy autocríticas y tenemos más inseguridades infundadas, nos atrevemos menos. Y ahí también es importante que vosotras, las jóvenes, os atreváis. Y que si estáis seguras de lo que hacéis y de vuestro conocimiento, pues por ahí tenéis que... Los techos de cristal están hechos para romperse, que así es la vida, pero en la ciencia y en todo hay que atreverse esos hombres y mujeres, hay que atreverse a romperlo. Bien, y si en la ciencia la cosa está como está, que es verdad que se necesitan todavía mejorar muchos datos, mejorar que en los sexenios se considere, de la carrera investigadora, que se considere la etapa maternal, porque además estamos viendo que el hombre la aprovecha para una cosa y la mujer no, que eso son cosas que tienen que cambiar en la sociedad a través de leyes de mayor igualdad y mayor discriminación positiva, si queréis, aunque ahí ya os digo que ahí está la reacción, la veis vosotros también en la sociedad y está la reacción por parte de muchos hombres, o no de muchos hombres, del nuevo machismo, vamos a llamarle así. La mayoría de los hombres no lo son, eso es verdad. Bien, si la cosa está así en la ciencia, cuando pasamos a la transferencia de investigación o de conocimiento y a la innovación, ya nos podemos morir en cuanto a mujeres. Fijaros, si el dato es que en las universidades españolas los profesores que hacemos la docencia y la investigación somos el 35% aproximadamente, ahí no varía, los que hacemos transferencia de conocimiento llegamos al 22%, y de ese 22%, un 21% lo hacen hombres y solo un 15% son las mujeres que hacen transferencia de conocimiento. Esos son los datos que se pusieron de manifiesto en el primer estudio de Mujer, Ciencia e Innovación del Observatorio. Y además otra cosa, en esos datos de transferencia de conocimiento, como en casi todos los órdenes de trabajo, en todas las profesiones, la mujer participa en las etapas tempranas de esa transferencia. Es decir, hablando de nuestro tiempo, bueno, pues participa haciendo los experimentos, participa diciendo, oye, esto igual nos interesa tenerlo de patente, oye, tal, las primeras etapas. Pero luego a las etapas de verdad escribir la patente, hablar con los empresarios, firmar el contrato, ya se apoderan los hombres de ello. Como en los proyectos de investigación, me diréis, en muchos casos, pues más acentuado. Eso tiene muchos factores, no es solamente se puede analizar desde el punto de vista del feminismo, eso tiene factores, pues que la transferencia de conocimiento es algo que no se ha evaluado nunca bien en todos los currículum, no se ha valorado, se ha visto, y somos un país, por desgracia, todavía que piensa que la ciencia es una cosa y las empresas son otras, y la ciencia es pura y dura ciencia, y no, y luego le compramos las patentes e importamos de todos los países de alrededor. Es decir, tenemos un sistema económico basado en otras cosas, pero no en el conocimiento. Eso nos viene de tradición, y eso hay que cambiarlo. Eso, bueno, yo desde luego soy totalmente fundamentalista en esto de que eso hay que cambiarlo. Nuestro conocimiento, además de los papers, que me parecen fundamentales, tienen que servir para algo más. Que las patentes de DuPont tienen un montón de referencias de artículos nuestros, pero las tiene DuPont, no las tiene ninguna empresa española. Nuestro gran investigador José Elguero, que conoceréis los más mayores, como de biofarmacia, química farmacéutica, química médica, y además que ha hecho muchísimo en química farmacéutica, bien, pues tiene más citas en patentes que nadie en el mundo. Un investigador fantástico, pero
¿quién está utilizando ese conocimiento? Otro ejemplo lo tenemos con Mújica. Mújica se llama... Mújica, que lo hemos hecho ahora, un señor que efectivamente que hizo eso en su tesis, pero que luego han sido la investigadora francesa y la investigadora californiana, creo que fue, las que le vieron la aplicación, lo patentaron, y las que están ganando el dinero con las empresas y posiblemente el premio Nobel. ¿Se lo han llegado a dar o no? Se lo han dado a los dos, ¿no? ¿Veis cómo se me nota que estoy de sabático? Perdonadme. No. Ah, bueno, bien, pero no en la ciencia y la innovación. ¿Eh? Entonces, claro, efectivamente no podemos avanzar las mujeres más que los hombres ahora mismo en innovación porque no tenemos esa base. Pero yo animo a que sí, a que lo sigamos haciendo tanto los hombres como las mujeres. Y claro, en esta situación, pues os podéis imaginar que es que en las poquitas empresas innovadoras que hay en España, que también las contamos, las vimos con los datos del INE, pues es que no se consideraba el número de mujeres que había. Es decir, que el género no se veía si eran hombres y mujeres. Cuando yo llegué a ser la presidenta del CEDETI, que correspondía a la Secretaría de Estado, en el primer consejo que presidí, vi que, bueno, pues las empresas innovadoras, tantos proyectos han dado trabajo a tantas personas y tal igual. Y yo dije, ¿aquí sabemos si son hombres o mujeres? Y me dijeron, no podemos saberlo. Digo, ¿y por qué? Digo, ¿se lo podemos preguntar? Dice, sí. Bien, pues ya lo hemos preguntado. Es otro dato. Esto, empresas innovadoras con financiación del CEDETI. Bien, pues los datos del 2020, porque ya se sigue haciendo, yo impuse eso y ya se sigue haciendo. Los datos del 2020 es que tanto pymes como empresas grandes tienen alrededor de un 23% contratan de contratos nuevos. Pero esos contratos nuevos, y el total es prácticamente 23 mujeres, 21 hombres. Pero, ojo, y esto es lo bueno, como tenemos muchas licenciadas y muchas doctoras, el empleo de calidad que contratan las empresas innovadoras que tienen proyectos del CEDETI, ahí ganamos nosotros con un 43% frente a un 20 y tanto. Es decir, están colocando las empresas innovadoras a más mujeres bien preparadas y con formación alta doctora que a chicos doctores. Eso es nuevo. Bueno, no sabemos antes porque no se estudiaba, pero es algo que ha ido subiéndose. A mí eso me gusta. De ahora, también con ese estudio que nos hizo el Instituto Ingenio, lo que conseguimos fue que ya las empresas innovadoras, que todas tengan, que sean hombres o mujeres y que se sepa. También, como has dicho tú, pusimos la transferencia de conocimiento porque una empresa, los contratos artículos 83 no se los dan a ningún grupo que no sepan de investigación, que no sepa que va a rendir y que va a hacer un buen trabajo. No. Entonces, eso tiene que estar valorado exactamente igual que otro proyecto excelente de ciencia fundamental. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí he sido yo víctima de que no me lo han contado prácticamente para nada en la Complutense. Pero bueno, la vida es una carrera de fondo. Y entonces, bueno, pues la cosa es no dejar nunca de estar ahí, trabajar y trabajar. ¿Y qué otra cosa más así importante que os tenía que decir? De innovación, del paso de ciencia a transferencia de conocimiento e innovación, no todo el mundo puede hacerlo, no por nada, sino por el tipo de investigación que tenga, lógicamente. Una investigación fundamental es fundamental y una aplicación con visos de aplicabilidad, bueno, pues depende de lo que el grupo se sienta más cómodo para hacerlo. Pero en general yo lo que diría es que se necesita mucho más concienciación del feminismo real. Estamos en unos ambientes que no es tan duro, pero que sigue existiendo mucho micromachismo. Entre otras cosas porque hay muchos señores que no se atreven a hablar con mujeres de tú a tú. Eso es así. ¿Por qué no? Porque parece que los intimidamos o parece que no pueden hablar con una señora de su mismo nivel intelectual. Eso sigue pasando. Y si no se demuestra tan
grande, de una manera tan grande, existen muchos micromachismos que los tenemos que evitar. Los tenemos que evitar, no poniéndole zancadillas a los chicos, ni muchísimo menos, ni a nadie, ni a las chicas, sino trabajando y diciendo, oye, yo tengo esto, y con leyes que avancen para una igualdad que sea real, y que cuando una niña nazca niña o niño, pues dé igual, y no le digan que tiene que ser peluquera y el otro ingeniero, que es lo que sea, ¿no? Yo creo que eso ya se ha pasado. La gente joven que está aquí, supongo que vienen de familias que ya ven eso de otra manera, pero que tiene que seguir y que merece la pena quien tenga vocación que siga haciendo la ciencia, aunque sea duro, pero que en todos los sitios es duro, ¿eh? No creáis que otros trabajos, que no, que en todos sitios cuecen habas y por lo tanto hay que hacer eso. Y ya termino, bueno, diciendo que yo, después de 42 años, desde el año 93 estoy en este edificio, quedamos, me parece, tu Pozo y yo y algunos más, no, y Marien, bueno, veo algunas caras, y Nuri, y algunas más veo, pero ya quedamos muy poquitos. Bueno, pues desde entonces, con mis 10 años de Córdoba, llevo 42 años trabajando como profesora universitaria y trabajando en la ciencia, y sigo apostando por mejorar la sociedad de mi país con cultura, con ciencia, con sostenibilidad y con igualdad, que es feminismo. Y ya está. Ya terminamos. Bueno, no aplaudáis. Ah, sí, toma. Ahora, si queréis, me preguntáis. Yo, a ver, mientras que Rubén vuelve a enchufar otra vez todo, que yo no sé lo que se ha desenchufado aquí, voy a presentar a Eva, que a su vez va a hacer la presentación del vídeo. Eva Moreno, que también la conocéis todos los que estáis en el instituto. Eva es psicóloga, es doctora en neurociencias, además hizo su tesis doctoral en la Universidad de California, San Diego, y regresó a España con una beca Juan de la Cierva. Desde su regreso a España trabaja aquí en el CAI de Cartografía Cerebral. Es autora de 22 publicaciones, IP de 3 proyectos competitivos del Ministerio. Ha sido profesora asociada en la Facultad de Psicología e imparte habitualmente docencia en varios máster. Entonces, Eva va a presentar el vídeo. Gracias, Marisol. Bueno, muchas gracias por asistir a todos. Lo que hemos hecho, pensó Rubén, que está aquí a mi lado, para cerrar este acto de homenaje a la mujer en ciencia, fue hacer un vídeo con entrevistas a gente que trabaja aquí en el Instituto Pluridisciplinar o que está vinculada al Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid, y hacer unas breves preguntas sobre cómo se iniciaron en ciencia, qué dificultades han tenido y qué opiniones tienen sobre el desarrollo de una carrera científica para las mujeres. Entonces, nos encantaría poner todas las entrevistas que hemos hecho porque eran muy interesantes, pero hemos hecho una selección de algunos trocitos. La idea era, sobre todo, ver si hemos evolucionado algo y, por tanto, lo que hemos hecho es entrevistar a gente que está en su etapa predoctoral, está realizando la tesis doctoral, a gente que está en su postdoc y a gente que está en investigación, que son más senior, son investigadoras principales de proyectos, para ver si responden de manera diferente a esas preguntas, ¿no? Si algo está cambiando o no. Entonces, quiero dar las gracias a Rubén, que ha sido el que se ha encargado de hacer las grabaciones, de los cortes, de todo el diseño del vídeo. Y nada, aquí está. Esperamos que lo disfrutéis. Hola, soy Eva, del Instituto Pluridisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid. Os presentamos el vídeo titulado Soy mujer, soy científica, una perspectiva transgeneracional. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos preparado un vídeo en el que hemos entrevistado a mujeres científicas de la Universidad Complutense de Madrid. Hemos querido recoger las experiencias de científicas en distintos momentos de la carrera investigadora, desde la realización de su tesis doctoral, su etapa postdoctoral y hasta el liderazgo como jefa de un grupo de investigación.
Les hemos preguntado acerca de sus experiencias y cómo ha sido su recorrido en ciencia. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a la investigación y cómo lo decidiste? ¿Si hubo alguien o algo que te Bueno, yo creo que a mí me gusta la investigación desde que estudié. O sea, de hecho, cuando estudias una carrera de ciencia experimental, lo normal es que lo que más te atraiga, ¿no?, sea la investigación, a todos en general. Otra cosa es que la vida luego te lleva a otros lugares, ¿no? Pero yo creo que a todos. Yo estudié física y todos los que estábamos en clase queríamos ser científicos y ganar el premio Nobel, a ser posible. Pues yo creo que lo decidí sin saberlo siendo pequeña, porque yo decía que de mayor quería hacer algo que me supusiera pensar mucho, porque me gustaba pensar mucho, y algo que fuera muy difícil para poder pensar. Y luego es verdad que en segundo, en bachillerato, tuve un profesor de física que me gustó mucho, y además me gustaba mucho las matemáticas y la física, se me daba muy bien, y yo creo que eso fue lo que me decidió a empezar pues una carrera científica, ¿no? ¿Cuándo me decidí? ¿Cuándo lo decidiste? Vale. En realidad yo siempre supe que quería dedicarme a investigación desde el instituto, la verdad, porque teníamos una asignatura muy chula que se llamaba Introducción a las Ciencias de la Salud y eso me motivaba un montón, la verdad. Pero sobre todo me decidí cuando en una charla de la Semana de la Ciencia vino una señora que era cristalógrafa. Yo pensaba que cristalografía era súper aburrido y de repente esa señora nos dio una charla que cambió mi perspectiva, la verdad. Bueno, tuve una vocación para hacer ciencias químicas muy temprana. Desde el bachiller, el tercer año de bachiller o así, ya tuve claro que quería hacer eso, me gustaba. Desde pequeña había jugado mucho a las maestras y bueno, quería hacerlo. Luego tuve trabas para hacer química, sí, porque mi padre no quería que estudiara química. Pero luego, una vez que lo empecé para hacer la carrera de investigadora, conseguí la única beca de la primera vez que salieron en toda España para la Universidad de Córdoba de iniciación a la investigación en cuarto de carrera. Y entonces ahí empecé a hacer la tesina en el Departamento de Química Física y vi que me gustaba y ya continué, me encantaba. ¿Qué trabas o dificultades encontraste para iniciar esa carrera científica y qué apoyos recibiste? Pues la principal traba que yo veía, sobre todo al principio, era la falta de referentes. Me acuerdo cuando entré en el departamento que yo veía que todo eran catedráticos y solo había una catedrática, y pensaba, ¿cómo es posible que en mi clase seamos 60 chicas y 2 chicos y luego solo llegue a ser catedrática del área una única mujer frente a todo hombres? Entonces sí que es verdad que tú tenías como todo el rato presente esa dificultad para llegar sobre todo a los más altos niveles de la carrera académica. Pero bueno, por suerte las cosas están cambiando. Y como principales apoyos yo siempre he tenido a mis compañeras de doctorado que nos hemos apoyado siempre muchísimo desde el principio. Si una tenía una necesidad le ayudaba a la otra, o sea, siempre hemos hecho muchísima piña, y de hecho a día de hoy son grandes amigas y siguen siendo un apoyo fundamental en mi carrera científica. De primera traba, pues eso, que desde el instituto, por ejemplo, a mí siempre me habían dicho que me fuera una cosa que no fuera de ciencias, porque a mí no se me daba bien la ciencia. Y luego al empezar, como yo en la carrera no tenía pensado hacer doctorado, pues tampoco me preocupé mucho de la nota. Entonces yo las asignaturas que me gustaba sacaba muy buena nota, y las que no, pues las aprobaba con un 6,5 y pasaba de presentarme a subir nota ni nada. Y a la hora de hacer el doctorado, pues me di cuenta que para una beca necesitas tener expediente académico. Así que tuve que buscarme problemas de financiación, pues tuve que buscarme un grupo que tuviera dinero y que confiara en que yo a mitad de tesis, como iba a tener que estar trabajando por mi cuenta a veces con salarios, sin salario y demás, pues que yo fuese a terminar mi tesis. Porque en algunos sitios me decían, sí, tienes muchas ganas, pero ¿quién nos asegura que a mitad de tesis no decides que lo dejas? Entonces, fundamentalmente fueron esas. Y luego a nivel personal, ya que tuve un problema de salud y me dijeron que me tenía que quedar embarazada antes de lo previsto, y entonces me quedé embarazada mientras hacía la tesis. Que ahí sí que tuve muchísimo apoyo de mi directora de tesis, porque fue ella la que me animó y me dijo, tira para adelante. Pero es cierto que luego a lo largo de mi carrera es algo que me ha penalizado mucho a nivel de conciliación familiar, y a la hora de pedir, pues eso, no he podido hacer una estancia en el extranjero. Y entonces, digamos que el tener muchas estancias en otros centros de investigación que no eran de la Complutense, que también eran de calidad, fuera de mi director de tesis, con proyectos que no tienen nada que ver,
cuando tú ves tus evaluaciones, pues te das cuenta que estás penalizada. O sea, no se tiene en cuenta que hay personas que no pueden hacer estancias al extranjero por cuestiones de conciliación, fundamentalmente. Trabas, pues tema becas. O sea, yo ahora mismo estoy sin beca, sí que es verdad que buscando continuamente, pero de momento no se me ha concedido ninguna, no me ha salido ningún contrato. Y hombre, pues siempre motiva, yo creo. No lo he probado, pero yo creo que tiene que motivar bastante hacer lo que te gusta y que encima te paguen. En los años en los que yo realizaba mis estudios, pues realmente las ayudas para becas de formación de personal investigador eran relativamente muy escasas y solamente se otorgaban a los expedientes de, bueno, pues más altos de toda la promoción, ¿no? Al final me llamaron del departamento de bioquímica y me hicieron una entrevista, la que luego fue mi directora de tesis. ¿Una mujer? Una mujer, a la que yo recuerdo en este momento bueno, me las hizo pasar muy mal porque era tremendamente exigente. Era además, bueno, muy exigente. A mí me enseñó mucho, me enseñó el compromiso, me enseñó sobre todo el análisis riguroso de los datos. Eso siempre digo que ella me lo inculcó. Es verdad que, como digo, con sangre, sudor y lágrimas, pero es una herencia que ha quedado en mí instalada y que ha sido una herramienta fundamental en mi vida y que me ha servido para todo, no solo en el ámbito académico, investigador y académico, sino luego, pues como tú comentabas antes, en otras circunstancias que he desarrollado en tareas de gestión, ¿no? ¿Consideras que el hecho de ser mujer añade alguna dificultad al desarrollo de una carrera científica? Yo creo que por ser mujer no tiene ninguna dificultad añadida, salvo si quieres formar una familia, que en ese caso sí que creo que es un poco complicado en los, por ejemplo, ahora yo que estoy de postdoc, pues pensar en tener niños me resulta un poco complicado porque los postdocs son contratos de poco tiempo, donde hay que producir mucho y entonces la conciliación es muy complicada porque yo creo que, no sé si sigue siendo, si es algo solamente cultural, pero las mujeres seguimos priorizando mucho los cuidados y sobre todo de las criaturas cuando son tan pequeñas, ¿no? Cuando hay que amamantar y además pues el parto, todo eso es una cosa física que pasa a la mujer por ser mujer, ya está. Entonces el hecho de ser mujer no creo que impida desarrollar una carrera prolífica, pero sí creo que si quieres tener hijos puede ser pues una cosa que hay que sopesar bien y decidir el momento, que nunca lo es, pero bueno, en algún momento hay que elegirlo. Pues no creo que haya mucha diferencia con respecto a los chicos para ser científica. De hecho, yo estoy trabajo en dos grupos de investigación distintos. Uno está compuesto solo por chicas y el otro son todos chicos y yo soy la única chica. Y en ambos yo no encuentro ningún tipo de diferencia. Todos hacemos todo, incluso fuera del laboratorio, en los planes que hacemos ya de ocio y tal, somos todos un mismo equipo y no siento diferencia con respecto a los chicos. Sí, sin lugar a dudas sí. Es cierto que se ha avanzado mucho desde mi generación, digamos. Llevo 42 años trabajando en universidad, en investigación, en transferencia de conocimiento y tengo ganas de seguir, pero se ha cambiado mucho, pero sí sigue siendo difícil por muchas cosas, por los grupos sociales que se crean en los departamentos, en los grupos de investigación, por la multidisciplinariedad en la vida que tenemos más las mujeres que los hombres. Y voy a poner un ejemplo no mío, sino de los datos del último dato de mujeres científicas, científicas en cifras, y es que
cuando se concede el periodo de baja maternal a los hombres y a las mujeres, está comprobado que las mujeres tienen un bajón en producción científica, mientras que los hombres, los padres que tienen esa baja parental, pues aumentan la productividad. Es decir, eso significa que de alguna manera en ese tiempo la mujer científica, la madre científica, está dedicada a una de las disciplinas vitales que tiene, que es los cuidados de los hijos. Bueno, la primera, la que acabo de comentar, o sea, la conciliación de la vida laboral. O sea, de la vida familiar. De la vida familiar, efectivamente. Ajá. O sea, de la vida familiar y laboral, eso, pero yo creo que eso es uno ya, o sea, no solo la social, ciencia, no, en no general, ciencia. a todas las mujeres. Eso yo creo que nos pasa a todas, ¿no? Entonces, en principio, luego yo reconozco, vamos a ver, de la parte científica lo que más conozco es el mundo universitario. Entonces, un poco lo que estábamos hablando, en la parte más básicas de la investigación o las primeras etapas de la investigación, que cuando hablamos de predoctorales y tal, hay más mujeres que hombres. Y sin embargo, cuando llegas a la parte más alta, ya estamos hablando en la vida universitaria de titulares, catedráticos y demás, hay más hombres que mujeres. Entonces, en general, pues bueno, es más difícil, o sea, no sé muy bien tampoco, no creo que sea que estén poniendo trabas a las mujeres, pero en general nos cuesta más llegar. Probablemente yo creo que es que vuelve el tope más, que nosotras muchas veces no lo ponemos nosotros. Pero, eso te iba a decir, no lo ponemos nosotras mismas. Nosotras mismas nos ponemos ese tope de la conciliación con la vida familiar, que en general nos cuesta más. Por una parte está eso, y luego por otra, insisto, aparte de que la mujer seamos capaces de ser muy multidisciplinares en nuestra vida, como lo somos, el atrevernos a situarnos, a romper el techo de cristal, o el atrevernos a hablar de tú a tú con esos señores que no son más listos que nosotros, que no, ni tienen más currículum, simplemente tienen una ambición o un afán profesional que se les nota más que a nosotros, nada más, y que en ellos están bien vistos, y en el caso de las mujeres no. Ese es el problema, que la mujer que quiere ser investigadora principal de grupos, que quiere dirigir, que quiere tal, pues compite con esos hombres, y muchas veces también compite con las propias mujeres, que no son así. Hace falta, además de medidas importantes que se tomen políticamente, hacen falta también que las mujeres entre nosotras tengamos mucha más sororidad, es decir, nos apoyemos entre nosotros para hacernos todas seguras de nosotras mismas. Vamos con la última. Desde tu experiencia como mujer en ciencia, ¿qué consejo le darías a una niña que siente motivación por dedicarse a la ciencia? Buena pregunta. Hombre, en primer lugar, que si te gusta, adelante. Y que realmente no hagas excesivo caso de lo que te dice la gente de tu entorno, porque hay veces que te están diciendo que no cuando tú sabes que sí vales. Y luego también le diría que tenga menos autoexigencia, porque yo he sido muy, muy, muy autoexigente conmigo en determinados momentos, por la presión esa de decir tengo que demostrar que yo sí que puedo, que tenga hijos y demás, y que se quiera mucho y que vaya más relajada. Pues le diría que esto es una carrera que tanto para hombres como para mujeres tiene muchas piedras en el camino y puede llegar a ser muy frustrante y puede ser relativamente fácil perder la motivación. Así que le diría que se aferrara a esa motivación que tiene desde el principio y que cada pequeño logro o cada pequeño éxito lo celebrara y se apoyara en eso para cuando vienen los tiempos un poco más difíciles, que siempre los hay en ciencia, tanto para niños como para niñas, pues que eso le ayude a seguir y a no perder su objetivo. Pues yo, desde mi experiencia y sobre todo porque tuve una mujer que a mí me impulsó mucho a esta carrera, le sugeriría que buscara ejemplos, que buscara aliadas, ¿vale? Que buscara tener conexiones con otras mujeres que ya se dedican a eso, porque creo que son las que más saben de este tema y tienen la mayor experiencia en ser mujer y ser científica. Y no solamente le pueden recomendar ciertas o sugerir cómo puede comenzar su carrera investigadora, sino que las puede tomar como un ejemplo muy valioso
Por eso siempre se tiene que apoyar en que, bueno, en que hay mujeres que sí que han conseguido grandes cosas y que, por supuesto, cualquier niña tiene la posibilidad de ser una gran investigadora y de hacer grandes descubrimientos y hacer grandes cosas. Si quiere dedicarse a la investigación, debe enfocarse cuanto antes en esa vía e identificar exactamente cuáles son las herramientas básicas que hacen conseguir el éxito en una carrera investigadora que es tremendamente dura. O sea, por un lado, una vertiente práctica de reforzar el expediente académico, y por otro lado, también la recomendación del desarrollo de aptitudes, con P, aptitudes, que les van a facilitar esa carrera de fondo que es la investigación. Entonces yo creo que esos son los principales consejos que les daría. ¿Sí? Estupendo, muchas gracias. Pues gracias a vosotros, que la verdad es que ha sido muy interesante también para mí. Según el informe Científicas en Cifras 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al inicio de la etapa investigadora, el número de mujeres supera al de hombres en los grupos de investigación. A medida que avanzan en su carrera, este dato se invierte y la presencia de mujeres en altos cargos disminuye drásticamente. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Especialmente quería que le dedicarais un aplauso muy fuerte a Rubén, que no está aquí ahora mismo, pero bueno, Rubén, habéis visto el montaje final, pero realmente el trabajo que lleva detrás pues ha sido muy importante. Pues nada, con esto cerramos. Siento que haya habido, bueno, pues esos pequeños problemas informáticos inicialmente. Agradeceros a todos vuestra presencia y bueno, pues yo creo que queremos acabar con optimismo porque la situación va mejorando y bueno, pues nada más. El año que viene organizaremos otra cosa. Bueno, pues nada. Muchas gracias.